¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Barba González. Yo les voy a platicar un poco de algunas herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético de plantas ornamentales, con énfasis en la poliploidización. Lo que les quiero mostrar es un poco de cómo llegamos a las plantas ornamentales, cuáles son las plantas ornamentales, cómo las elegimos. Esto puede ser cualquier fin de semana jugando en el parque. Uno voltea hacia abajo, voltea hacia arriba y nos encontramos plantas que comienzan a florecer. Cualquiera de estas plantas es una candidata excelente para ser una planta ornamental. Como les mencionaba, las encontramos de cualquier color, cualquier forma, ya sea trepando en los árboles, en la misma tierra, con diferentes colores, tonos que nos llaman la atención. O otra de las solicitudes que podemos tener es por parte de empresas que quieren mejorar los productos que ya tienen. Nosotros comenzamos este trabajo acudiendo a los herbarios para conocer la información que existe ya de estas plantas. Después nos vamos en vehículos, puede ser también en lanchas, hasta las localidades donde encontramos estas plantas, que pueden ser las montañas, planicies, desiertos. Siempre hay que llevar la pala y comenzar a obtener estas plantas. Algunas de estas plantas son muy difíciles de acceder a ellas, pero finalmente logramos empezar a hacer una colección. Inclusive hemos forjado relaciones con otras instituciones en otros países con la misma finalidad. Estas son plantas de Chile. Y al final lo que se busca es tener una colección de plantas con las cuales podemos iniciar trabajos de mejoramiento genético en nuestras instituciones. Aquí podemos ver el establecimiento ya de algunos de nuestros experimentos con estas plantas. No simplemente es puro trabajo de mejoramiento genético, también necesitamos ver y conocer las condiciones en las cuales pueden producirse mejor estas plantas. Tenemos que extraer ADN, tenemos que observar sus cromosomas, todo con la finalidad de llegar de una planta silvestre a variedades selectas que pueden introducirse en los mercados. Una vez que se tienen estas variedades, necesitamos propagarlas masivamente para poder llegar a una producción homogénea ya en los invernaderos. También es necesario conocer cuáles son las enfermedades que las atacan y cómo contrarrestar estas enfermedades. Finalmente, el propósito del mejoramiento genético es generar variabilidad genética, es decir, tener una gran cantidad de plantas de las cuales podamos seleccionar nuevas formas, nuevos colores, nuevas variantes que pueden repercutir positivamente en los mercados. Siempre me gusta comentar esta diapositiva de Sutton, un trabajo de 1902, donde él decía que la segregación al azar de los cromosomas podían producir una gran cantidad de variabilidad genética. Da este ejemplo donde en una planta con 4 cromosomas puede tener una combinación eventual de cigotos de 16 combinaciones. Una planta con 16 cromosomas, con este tipo de segregación al azar de los cromosomas, puede llegar a tener hasta 65.536 posibilidades de variabilidad genética. Pero una planta con un número cromosómico de 32 cromosomas, según los estudios de Sutton, pudiera llegar a tener más de 4 billones de combinaciones en los cigotos eventuales. Sin embargo, nosotros hemos visto que esto no es así. Y les voy a platicar algunos casos, como este es el caso de nuestros estudios en el género Eustoma, de la familia Gentianaceae. La especie Eustoma grandiflorum es una especie que se encuentra en el norte de México, sur de Estados Unidos, y el género se distribuye hasta las Antillas. Esta es la flor silvestre, esto es lo que podemos encontrar en el norte de México, y estas son las variedades comerciales que se han desarrollado y que podemos encontrar en el mercado. Este fue un requisito específico de una empresa, en donde conocimos el pH ideal para germinar las semillas. También conocimos
los sustratos ideales para germinarlas y la mezcla de estos sustratos para lograr una germinación exitosa, así como las temperaturas ideales para germinar, para tener un mayor éxito en la germinación. La combinación también de los sustratos con las temperaturas, y aquí podemos ver en esta gráfica el efecto de las temperaturas en la germinación de las semillas con los diferentes sustratos. Al final, nosotros, aunque encontramos una gran germinación, el sistema radicular no es lo mismo dependiendo del sustrato y la temperatura. Podemos ver en la fotografía F un sistema radicular bien desarrollado y las hojas verdaderas mucho más grandes que en otras condiciones. Pero esto en realidad simplemente son estudios que pudiéramos decir rutinarios en este género. El verdadero problema de estas plantas es el arrosetamiento, que por una selección indirecta en las variedades comerciales, como fueron seleccionadas y mejoradas en otros países, en países donde normalmente existe mucho frío, las plantas que crecen a una temperatura mayor de 35 grados, aunque otros autores dicen que arriba de 18 o 20 grados se produce este arrosetamiento. El arrosetamiento es la disminución del tamaño del tallo, es decir, los entrenudos son muy cortos y llega a no producir la flor, por lo cual en la ilustración que podemos ver aquí, podemos ver que algunas plantas sí logran algún desarrollo, pero las flores son de muy mala calidad. Para este trabajo nosotros buscamos alternativas para empezar un programa de mejoramiento genético. Buscamos esta especie que se llama Eustoma exaltatum y la encontramos en el estado de Nayarit, donde conocemos que las temperaturas a la sombra son muy altas. Entonces nosotros pensamos que esta especie es tolerante al calor. Nos dimos a la tarea de conseguir variedades comerciales para cruzarlas con esta especie, Eustoma exaltatum. Obtuvimos la primera generación a través de la emasculación de las flores. Esto consiste en quitar los estambres y posteriormente, cuando la parte femenina de la flor es receptiva, hicimos las cruzas. Obtuvimos una población estable, más bien no estable, una población con mucha variabilidad genética y donde encontramos formas que se parecen más a la especie silvestre, pero también a los cultivares que son comerciales. Esta ya es una prueba en invernadero de estos híbridos. Como podemos observar, hay buena calidad y tamaños en estas flores. Y estas son algunas de las pruebas y las plantas que obtuvimos, las flores que llegaron a florecer, cruzadas con diferentes variedades. Aquí tenemos una muestra de esta cruza de Eustoma exaltatum con Blue 2.3 y posteriormente encontramos esta forma, una variedad blanca de Eustoma exaltatum, la cual cruzamos con Heidi, que es uno de los primeros cultivares comerciales que existen de este género, y encontramos mejores flores, las cuales fueron posteriormente cruzadas con variedades comerciales y logramos una gran cantidad de flores con características específicas para los mercados. Aquí vemos con una cruza con White 1.3, con Rose 2.2 y Blue Rim 2.3. Aquí con otra forma blanca, blanco con blanco, y esta es con una forma un tanto verde, la variedad era Green 2.3. Aquí tenemos otra cruza con blanco, sin embargo el progenitor que utilizamos mostraba ciertos patrones de color morado y podemos ver una segregación casi del 50-50 en esta segunda generación. Llegamos a conocer un poco de la herencia del color, donde vimos que el color morado domina sobre todos los demás y el color rosa domina sobre el blanco,
Y también pudimos conocer que no es solamente un gen el que marca los patrones de color en estas flores. Tenemos genes que marcan patrones de colores en la base de la flor y otros genes que marcan los colores en la hoja, en el pétalo. También pudimos conocer que si hay la presencia del color morado, por lo general el centro puede ser verde o morado, pero si tenemos un color rosa en el pétalo de la flor, tenemos que el centro llega a tornarse de una tonalidad café. Y también pudimos observar que esta tonalidad en el centro de la flor es determinada por el color en el pétalo de la flor. Cuando hay coloración en el pétalo, también podemos lograr, o la planta genera también patrones de color en el centro. Y como resultado de este trabajo, tenemos una selección muy amplia de híbridos que se desarrollaron. Aquí podemos ver una selección que va desde flores simples hasta flores dobles y triples de color morado. El mismo caso para nuestra selección de colores rosados, blancos con puntas rosadas, blancos completamente. Esta es una selección de flores con pétalos blancos con puntas de color morado. Y lo más importante de este trabajo es, como recordarán, nosotros iniciamos este trabajo pensando en la tolerancia al calor. Lo que podemos observar aquí son las gráficas de temperatura en nuestros invernaderos, donde podemos observar que las temperaturas excedían en algunas ocasiones hasta los 40 grados. Es decir, nuestras plantas pudieron germinar. Aquí vemos a las plantas germinando en altas temperaturas, las cuales tuvieron un desarrollo normal. Posteriormente realizamos unas pruebas de campo y esto fue algo extraordinario que también encontramos. Estos son suelos contaminados ya con bacterias, hongos, que por prohibiciones actuales en nuestros campos no se puede utilizar el bromuro para limpiar los suelos. Entonces nuestros suelos quedan expuestos a la contaminación. Al lado izquierdo podemos ver un cultivo después de 3 años, donde ya simplemente no se puede producir estas flores debido a la contaminación, a la presencia de bacterias que se tienen en el suelo. En la fotografía de la derecha podemos observar esta área de cultivo con 2 años de cultivo. Y este es el primer año de cultivo, donde también podemos observar que hay daños por estas enfermedades. Sin embargo, nosotros probamos nuestros cultivares en estos suelos y podemos observar en estas fotografías en el lado derecho cómo las plantas comienzan y crecen mejor, muy probablemente porque también tienen tolerancia a estas enfermedades. No nada más estudiamos todos estos factores, sino también nos dimos a la tarea de estudiar la citogenética, que es el estudio de los cromosomas. Había simplemente 2 trabajos que habían reportado el número cromosómico. Estos nos remontan a Rourke en el 49 y Griesbach y Bad en 1990, donde ellos, si comparamos los resultados, hablan de diferentes números cromosómicos. Uno de ellos dice que tiene 72 cromosomas, el segundo dice que tiene 36 cromosomas. Más allá, nosotros nos dimos a la tarea de aislar los genes 5S y 5.8S, que son genes de ADN ribosomal, los cuales los transformamos en bacterias para obtener grandes cantidades de estos genes y posteriormente poderlos hibridar, es decir, utilizamos técnicas de citogenética molecular que nos permiten conocer en dónde se encuentran estos genes en los cromosomas. Y pudimos confirmar el número cromosómico de 72 cromosomas en la especie Eustoma exaltatum. Lo mismo era para Eustoma grandiflorum. Ok, esta fue la manera en que nosotros obtuvimos una gran variedad de cultivares en el género Eustoma. Y ahora voy a pasar al caso de Lilium, que pertenece a la familia Liliaceae. Aquí principalmente tenemos 3 grupos de híbridos. Uno de ellos son los híbridos orientales, que son resistentes a enfermedades como el botrytis, pero estos únicamente vienen en colores blancos y rosas.
De repente hay algunos amarillos, pero no son muchos. Tenemos otro grupo de híbridos que son los híbridos asiáticos. Estos híbridos se caracterizan porque algunos de ellos son resistentes a fusarium y a virus, pero vienen en una gran variedad de colores. También tenemos los híbridos longiflorum, cuyas flores presentan una forma de trompeta y por lo general son híbridos de color blanco. ¿Por qué los llamamos híbridos? Porque realmente estos tres grupos de híbridos pertenecen a cruzas que se han hecho dentro de diferentes secciones taxonómicas. ¿Qué quiere decir? Hay grupos de especies que son muy relacionadas y se pueden cruzar fácilmente entre ellas. Aquí en la sección Sinomartagon podemos observar a los híbridos asiáticos y las especies de los cuales surgieron. Cruzas entre especies como Lilium davidi, Bulbiferum, Duchaltrei, Lancogense, Tigrinum, Leichintli, Cernum pumilum, Concolor y Dauricum pertenecen a esta sección y se han hecho cruces entre ellos para obtener los híbridos asiáticos. El mismo caso tenemos en la sección Arkelirium, que son los híbridos orientales, que se han desarrollado a través de la cruza de especies como Lilium auratum, Speciosum, Nobilissimum, Albumaculatum, Japonicum y Rubellum, y se ha dado origen a los híbridos orientales. Pues bien, para realizar cruzas entre estos grupos de híbridos necesitamos realizar corte estilar, que consiste en retirar el estilo e introducir el polen para lograr la penetración del polen y posteriormente la fecundación. Al cabo de unas semanas podemos ver el crecimiento de los frutos, pero en estos híbridos tan distantes es muy probable que el embrión aborte, que es lo que podemos ver aquí, que carecen de endospermo, que es quien nutre al embrión dentro de la semilla. Entonces estas cruzas tan distantes muchísimas veces carecen de endospermo, por lo tanto el embrión muere por falta de alimentación, y nosotros tenemos que realizar estas técnicas de rescate de embriones, que consiste en disectar el embrión y poder ponerlo en medios nutritivos para lograr su germinación. De esta manera pudimos obtener diferentes tipos de híbridos, longiflorum asiáticos y orientales asiáticos, pero con una gran desventaja. Como son tan distantes taxonómicamente, estos híbridos tienden a ser estériles. ¿Qué significa esto? Tenemos una planta que normalmente es diploide y la cual produce gametos haploides, y en este tipo de plantas son estériles. Tradicionalmente se utilizan compuestos químicos como la colchicina o la orizalina para doblar el número cromosómico. Una vez que se dobla el número cromosómico, tenemos una planta tetraploide, la cual produce gametos diploides, los cuales normalmente regresan a ser fértiles. El gran problema de esto es como se hace una copia exacta de cada uno de los cromosomas paternos se aparean con su complemento paterno y los cromosomas maternos se aparean entre ellos. Esto se llama apareamiento autosindético, por lo cual, aunque la planta es fértil, todos los granos de polen o todos los óvulos que se encuentran en estas flores son exactamente iguales, no generan variabilidad genética. ¿Qué es lo que podemos ver en esta fotografía? Donde tenemos el resultado de cruzas con este tipo de plantas. Como podemos ver, toda la población es de color naranja. Sin embargo, en estos trabajos encontramos un tipo de polen muy especial que se llaman gametos no reducidos. ¿Qué son estos? Son gametos con el número cromosómico somático. Es decir, si la planta tiene 24 cromosomas, vamos a encontrar en los granos de polen también 24 cromosomas. ¿Cómo sucede esto? Realmente sucede en la naturaleza. Una planta diploide es capaz de producir gametos haploides, pero también gametos no reducidos. Se conoce que condiciones ambientales son los que activan estos mecanismos de producción.
condiciones ambientales que pueden ser extremas, hacia el frío o hacia el calor, cada planta puede reaccionar diferente. En este caso, en la parte superior podemos ver los estambres de una planta estéril y podemos ver al centro los granos de polen, como son pequeños, y estos son el tipo de granos de polen que son estériles. En el lado derecho de esta misma ilustración observamos la meiosis, que es la división que genera los granos de polen o los óvulos, y podemos ver que no hay apareamiento cromosómico. ¿Qué significa? Que los cromosomas maternos y paternos no pueden reconocer el uno al otro y no hay recombinación. Por lo tanto, la planta es estéril. En la parte inferior podemos ver las anteras de una planta que produce gametos no reducidos. En la parte central podemos ver estos granos de polen, como son hasta del doble o más grandes que los granos de polen haploides. Y en la parte donde nosotros revisamos la división meiótica, podemos observar que hay recombinación entre los cromosomas. Por lo tanto, la recombinación, la presencia de recombinación es un indicio de fertilidad de estas plantas. Conociendo esto, nos dimos a la tarea de analizar diferentes genotipos que eran híbridos, estériles, y vimos el grado de apareamiento y encontramos que entre mayor sea el número de cromosomas que se aparean en un genotipo, mayor era la fertilidad, pensando que aún así la fertilidad es baja, pero en cierto porcentaje producían este tipo de gametos. Seleccionamos 7 progenitores que producían este tipo de polen. Los observamos, vimos el tipo de división meiótica que presentaban para conocer un poco más acerca de la fertilidad. También estudiamos los mecanismos que permitían que estas plantas fueran fértiles y generaran los gametos no reducidos. En esta ilustración nosotros podemos ver un mecanismo que se llama restitución de la primera división, o First Division Restitution por su nombre en inglés, donde los cromosomas realmente se comportan como en la segunda división, separando sus cromátides. Por lo tanto, el mecanismo se denomina restitución de la primera división, porque esta no sucede, que es en la primera división donde se segregan los cromosomas y reducen el número. Pero al no presentar esta reducción, los gametos se forman con el doble de cromosomas. También encontramos otro tipo de mecanismos, como era la citocinesis asimétrica, donde vemos que no existe la segregación cromosómica, pero la citocinesis, que es la división celular, sí ocurre, dejando atrapados, por decirlo de alguna manera, a todos los gametos, a todos los cromosomas en una célula que posteriormente tiene una división, doblando así el número cromosómico. Observamos también la megasporogénesis, que es la formación de los óvulos, y este es el caso tradicional y normal en Lilium, donde podemos ver toda una secuencia de divisiones del núcleo, y el producto de esta división es una célula con 4 núcleos, uno que está en el polo superior y 3 de estos núcleos en el polo inferior. Sin embargo, cuando observamos la megasporogénesis en este tipo de plantas, pudimos ver que tampoco existen las 2 divisiones que dan origen a los 4 núcleos. Simplemente existe una sola división y los núcleos migran a los polos, restituyendo los núcleos, es decir, los óvulos tendrán el doble de cromosomas que tiene un óvulo normal. El trabajo posterior consistió en cruzar estos híbridos, ya sea con diploides, con híbridos normales o con mayor número de diploidía. Para analizar estos híbridos, lo que nosotros utilizamos son técnicas de citogenética molecular,
donde, como en el caso que les había comentado de eustoma, podemos identificar cromosomas individuales al identificar los sitios en donde se encuentran los genes del RNA, el ADN ribosomal 5S y 45S. Pero en la parte inferior nosotros podemos ver los genomas de cada una de las plantas progenitoras. Es decir, recordemos que esta es un híbrido entre dos especies o entre híbridos orientales y asiáticos. Entonces nosotros podemos pintar de alguna manera, utilizando sondas de ADN de uno de los parentales, podemos pintar de color rosa el ADN de los híbridos orientales y de color azul el ADN de los híbridos asiáticos. Y lo que podemos encontrar son los eventos de recombinación que ocurrieron posteriormente en el híbrido F1, es decir, en el primer híbrido interespecífico. En estos híbridos fuimos capaces también de identificar los diferentes mecanismos debido a la segregación de los cromosomas en estos híbridos. Aquí podemos observar el producto recíproco de un evento de recombinación y aquí el producto no recíproco de un evento de recombinación. Aquí en la parte inferior podemos observar las cromátides hermanas de otro evento de recombinación. Pero finalmente esto nos lleva a lo que podemos observar aquí. Con estos mecanismos de restitución meiótica, en donde podemos ver que hay recombinación entre los genomas parentales, podemos observar que hay una gran variabilidad genética. Que aquí comparamos los resultados de este tipo de cruzas, donde podemos ver realmente una variación en los colores, en las tonalidades, que si los comparamos con los doblamientos cromosómicos tradicionales, no podemos ver esta variabilidad. Este es un esquema de todas las combinaciones posibles que puede haber dependiendo del tipo de mecanismo que haya formado estos granos de polen. Podemos observar a la izquierda los efectos genéticos de mecanismos de restitución de la segunda división. En la parte central podemos ver los efectos genéticos de los mecanismos de restitución de la primera división y encontramos también otro tipo de restitución que la denominamos restitución meiótica indeterminada, que puede englobar ambos tipos de restitución, de la primera división y de la segunda división, encontrando que cada uno de los cromosomas se manifiesta de manera diferente. Y los podemos comparar en el lado derecho con la poliploidización meiótica, es decir, la que se logra con colchicina o orizalina u otros químicos, donde realmente no hay ningún indicio de recombinación y por ende variabilidad genética. Lo normal y lo que realizamos después fue una nueva generación donde utilizamos estos híbridos triploides para cruzarlos con híbridos diploides y tetraploides. Lo que pudimos observar en la meiosis de estos híbridos triploides es que se quedan rezagados los cromosomas de una de las especies. Como podemos observar aquí, recuerden que el color rosa representa los cromosomas orientales y los cromosomas azules son los cromosomas asiáticos. Y podemos ver que en el centro se queda la gran mayoría de cromosomas orientales. Aquí pudimos analizar unas plantas que tenían un origen tetraploide formados por químicos y también el resultado de cruzas con gametos no reducidos. En la parte de la derecha podemos ver que cuando utilizamos plantas con gametos no reducidos teníamos un número muy estable de cromosomas, pero cuando utilizamos los doblados con químicos, el número de cromosomas varía, dando una inestabilidad en estas plantas, una inestabilidad cromosómica. Finalmente, este es el análisis que realizamos en las plantas resultado de estas cruzas.
de plantas triploides que tenían cromosomas de ambas especies que cruzamos con otras plantas diploides o tetraploides. Y lo que podemos observar en la primera imagen es simplemente un cromosoma oriental entre tantos cromosomas asiáticos, que lo normal sería que si nosotros cruzamos nuevamente esta planta, en algún momento va a perder los cromosomas orientales. Pero en el ejemplo que sigue y en todos los posteriores, podemos ver que tenemos recombinación en estos cromosomas. Entonces no importa cuántas veces crucemos, siempre se va a mantener el cromosoma que es recombinante. Este es un ejemplo. En el centro tenemos la planta progenitora y alrededor tenemos los sets de cromosomas de la progenie, y podemos ver que los cromosomas se segregan al azar porque podemos encontrarlos en diferentes, en esta progenie, en diferentes frecuencias, y podemos ver que se van a perder algunos de estos cromosomas, pero si el cromosoma es recombinante, este se va a mantener y vamos a, por lo tanto, mantener los cromosomas de la característica que estamos buscando, o los genes de la característica más bien, que puede ser la tolerancia a alguna enfermedad, algún color, algún tamaño, porque se van a preservar estos segmentos recombinantes en la progenie. Ok, uno de los principales problemas que existe con esto es que, como les mencioné anteriormente, este tipo de gametos ocurren al azar y en muy pocas frecuencias. ¿Por qué? Es desconocido. Existen algunos controles genéticos que parecen ser activados por temperatura. Sin embargo, todo esto es variable y es muy difícil obtener este tipo de polen. Esto era así. Aquí tenemos los granos de polen estériles y los granos de polen no reducidos. Además de esta problemática de su baja frecuencia, podemos observar que al comienzo de la antesis, es decir, cuando se empieza a abrir la flor, la fertilidad de estos granos de polen es de cerca de un 30%. Cuando esta flor se encuentra completamente abierta, la fertilidad de este tipo de polen aumentará al 95%, pero un día después son completamente estériles. Entonces, la dificultad todavía es mayor, porque no solamente son poco frecuentes, están controlados por mecanismos desconocidos, pero parecen estar influenciados por el clima, y la fertilidad de este tipo de granos de polen simplemente dura un día. Lo que nosotros utilizamos para inducir este tipo de gametos fue el óxido nitroso, conocido comúnmente como el gas de la risa. Utilizamos tratamientos de 24, 48 horas, tratamientos que utilizamos en cámaras de presión para poder inyectar así el gas dentro de la planta, y utilizamos 6 híbridos completamente estériles y 2 que conocíamos que producían ya este tipo de polen. ¿En qué consisten estos? Pues fue someter a 6 bares de presión a estas plantas en la presencia del óxido nitroso. Estos son los tratamientos que realizamos con diferentes genotipos. Como podemos observar, después de 24 horas de tratamiento, genotipos que eran completamente estériles lograron ser fértiles, y algunos de ellos que ya conocíamos que producían aumentaron la producción de este tipo de polen. Aquí podemos observar la germinación normal del polen en nuestros controles antes y después del tratamiento con óxido nitroso. Nosotros obtuvimos un gran número de embriones en algunas de estas cruzas, y entre paréntesis podemos observar el número de cruzas que se realizaron para obtener estos híbridos. En este tipo de cruzas los utilizamos tanto para inducir polen no reducido como óvulos no reducidos. En todos los casos, en la gran mayoría de casos, se obtuvo una progenie.
Y esta progenie, la gran mayoría fue triploide, es decir, pudimos comprobar que los granos de polen realmente eran diploides, pero también se obtuvieron progenies tetraploides, que quiere decir que se produjeron tanto granos de polen no reducidos como óvulos no reducidos. Y la gran importancia de esto lo podemos observar en esta fotografía, donde volvimos a hacer los estudios de citogenética molecular y podemos encontrar los eventos de recombinación que sucedieron en este tipo de polen. Por lo tanto, se garantiza la variabilidad genética. Y de esta manera quiero agradecerles por su atención. No sin antes mencionar o mostrar el equipo extraordinario de personas que nos permitieron hacer estos estudios y la colaboración con nuestros colegas argentinos que hemos participado en muchos proyectos y estamos actualmente trabajando con ellos, y también a nuestro grupo de estudiantes que han logrado la realización de este trabajo. Muchísimas gracias.